Shalom. Hoy vamos a estudiar el Likutei Moharan, esa magnífica obra de nuestro querido Rabí Nachman de Breslev. La colección de enseñanza de Moreino es la recopilación más grande de todos sus discursos. Nuestro querido Rabí Nachman de Breslev fue la luminaria hasídica, una de las luminarias hasídicas más grandes de todos los tiempos. Consecuentemente, el Likutei Moharan contiene sus discursos de Torah más esenciales, dados durante los últimos 8 años de su vida, transcrito y editado por su discípulo más cercano, Rabí Natan. Que sus méritos sean sobre nosotros en esta noche que estamos estudiando. El mismo Rabí Nachman describió al Likutei Moharan como una obra tanto para los grandes como para los pequeños. Y de esto el Instituto de Breslev se ha dedicado a difundir las enseñanzas de Rabí Nachman en los idiomas más hablados por los judíos contemporáneos. Consecuentemente, vamos a ver la primera traducción del Likutei Moharan al español Baruch Hashem. Y la traducción es clara y sigue fielmente el original, acompañado por el texto hebreo puntuado, incluyendo referencias a la fuente y un extenso comentario que explica las ideas subyacentes y los significados más amplios del texto. Obra que arroja luz sobre los conceptos más profundos de la Torá, revelado y místico. El Likutei Moharan guía al buscador espiritual Baruch Hashem contemporáneo a través de las confusiones y engaños del mundo moderno hacia la Emuná Shelema, Emet, a la verdad, y al Avodah Hashem, y a la devoción de Ribonol Shel Olam. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco lo que es el prólogo de este Likutei Moharan. Está escrito lo siguiente: esta enseñanza fue dada el día 4 del mes de Iyar del año 5770, correspondiendo al 8 de mayo del año 1810, cuando 4 días antes, durante la noche del Shabbat, la casa de Rabí Nachman de Breslev fue destruida en un gran incendio que acabó con la mayor parte de la ciudad. Y el domingo el Rebbe recibió la noticia de que había completado los arreglos para su mudanza a la ciudad de Umán, habiendo expresado previamente su deseo de ser enterrado en el cementerio de Umán, donde se encontraban las tumbas de miles de mártires de la masacre de Umán del año 1768. Y el Rebbe Nachman comprendió que esta era la manera en que el cielo le informaba que estaba por llegar su hora. Estaba por llegar aquel momento en que Ribonol Shel Olam iba a pedir su neshama, iba a quitar su neshama de este Olam Hasé. El martes salió para Umán y durante el viaje el Rebbe Nachman dio esta lección. Más adelante queda claro por qué fue dada en este momento. Más adelante lo vamos a ver. Y este prólogo no aparece en la edición original del Likutei Moharan del año 1808, pues la lección recién fue dada 2 años después. Fue incluida por el Rabí Natan por primera vez en la primera impresión de la parte segunda en el año 1811, un año después del fallecimiento de nuestro querido Rabí Nachman mi Breslev. Empieza de la siguiente manera. Ven y observa la obra de Akadosh Baruj Hu. Una asombrosa revelación concerniente al misterio de la grandeza del santo Sadik Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, ¿quién fue? Rabbi Shimon ben Yochai, hijo de Yochai, alrededor del año 120 de la era común. Fue uno de los principales discípulos de Rabbi Akiva y uno de los más distinguidos Tanaín, es decir, sabio del periodo de la Mishnah.
el autor del Santo Zohar, como lo conocemos hoy, y del Sifri, un midrash sobre los libros de Números y Deuteronomio. Y el Ari comenta que de todos los discípulos del Rabí Akiva, Rashbi fue el que tuvo más íntimamente identificado con él. Y esto es lo que le permitió al Rabí Shimon, más que a ningún otro, comprender y revelar los profundos misterios de la Torá y de la Kabbalah. Y el Talmud relata lo siguiente. El Talmud nos cuenta que Rabbi Akiva, como todos sabemos, tenía 24.000 talmidim. Todos eran gadol de su generación, grandes de su generación. Eran sabios muy grandes, muy preeminentes. Y en el lapso de apenas 30 días, durante el periodo de la cuenta del Omer, entre Pesa y Shavuot, los 24.000 talmidim fallecieron debido a que no se respetaban entre sí. Muy triste lo que ocurrió en este episodio, lo que nos relata el Talmud. Y de este modo, el mundo quedó sin Torá, hasta que ocurrió algo sumamente interesante. Hasta que Rabbi Akiva le enseñó a 5 nuevos discípulos. Y estos nuevos 5 discípulos fueron Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Yochai y Rabbi Nehemías. Y a través de estos grandes tzadikim, que más tarde fueron los sabios de la Mishnah, la Torá le fue devuelta al pueblo Yehudí, Baruch Hashem. Sheneamar, Yevamot 62b y Maseje Sanedrín 86a. Y el Rabbi Natán explica que aquello que faltaba debido a la carencia de amistad y de unidad entre los 24 talmidim de Rabbi Akiva se encontró en uno solo. En un solo talmid se encontró. ¿Y en quién fue ese talmid que se encontró? Todo ese respeto se encontró en Rabbi Shimon ben Yochai y sus talmidim, Baruch Hashem. Y el Zohar alaba continuamente la unidad del grupo y deja en claro que fue el amor entre ellos lo que le permitió a Rabbi Shimon bar Yochai revelar las enseñanzas más ocultas de la Torá. Baruch Hashem. Disculpen. En este sentido, agrega Rabbi Natán, Rashbi y sus talmidim fueron una rectificación para aquellos que habían fallecido, como está escrito en Likutei Halachot Rosh Chodesh 6. Baruch Hashem por lo que ocurrió. Como nos enseña Rabbi Nachman de Bresle, debemos de ver los puntos buenos siempre en las circunstancias difíciles. Y era necesario que estos discípulos de Rabbi Akiva murieran para dar paso a 5 prominentes rabinos. Y entre todos ellos había uno que agrupaba la cualidad de todos y fue Rabbi Shimon bar Yochai. Ahora bien, el prólogo del Likutei Moharan nos dice: Ben yo observa las obras de Ribonot Shel Olam. Después nos sigue diciendo también una asombrosa revelación concerniente al misterio de la grandeza del santo sabio Rabbi Shimon ben Yochai. Y Rabbi Shimon ben Yochai aseguró que por su intermedio la Torá no sería olvidada por Am Israel, por el pueblo de Israel, como enseñan nuestros sabios en Maseje Shabbat 136b. Y cuando nuestros rabinos entraron en la yeshiva de Yavne, dijeron: un día la Torá será olvidada por los Yehudí. Ahora bien, nos está diciendo el prólogo del Likutei Moharan cuando nuestros rabinos entraron en la yeshiva de Yavne. Es decir, que cuando existía el Beit HaMikdash, el Sanedrín, la Corte Suprema Rabínica, seccionaba en una sala propia adyacente. Antes incluso de la destrucción del templo en el año 68 de la era común, la opresión romana forzó al Sanedrín a comenzar una serie de exilios bajo la dirección del presidente del Sanedrín o del Rosh Sanedrín, como está escrito en Rosh Hashanah 31a. Yavne fue 2 veces asiento del Sanedrín, la primera durante la vida del Rabí Yohanan ben Zakkai, y luego de su fallecimiento el Sanedrín se mudó a Usha, donde fue presidido por el Ramban Gamliel. 10 años después, y aún bajo la égida del Ramban Gamliel, el Sanedrín retornó a Yavne. Y el Sanedrín del Ramban Gamliel está compuesto
por Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Akiva y los demás, los 10 mártires. En ese entonces los 5 discípulos de Rabbi Akiva eran sus estudiantes, sus talmidín. Forzar al Sanedrín a reubicarse constantemente era parte del intento del Imperio Romano de destruir la religión judía, de destruir nuestra emuná shelema en Ribonol Shenolán, lo cual no pudieron. Querían desarraigar la emuná shelema, desarraigar las yeshivot, las cuales ya estaban establecidas. Los Rosh Sanedrín, los presidentes del Sanedrín descendientes de la casa de David Hamele, eran vistos en especial como enemigos de los romanos, quienes los consideraban como un símbolo de la soberanía judía independiente, y su continuo liderazgo era considerado como una amenaza para el imperio romano. Eso es lo que ocurrió entonces cuando nos dice que nuestros rabinos entraron en la yeshiva de Yabné. Entraron en esa yeshiva y ellos dijeron: un día la Torá será olvidada por los Yehudí. ¿A qué hace referencia que la Torá será olvidada? Luego de la destrucción del templo de Jerusalén, los romanos emitieron severos decretos en contra de los judíos, incluyendo la prohibición del estudio de la Torá, de la observancia del Shabbat, de la pureza familiar y de la circuncisión. Todas las misbot que hacían los Yehudín se mantuvieron socialmente apartados de los gobernantes romanos. Incluso misbot que no eran tan obvios como los tefilín, como la matzá y el lula, eran castigados con la pena de muerte. Como está escrito Sheneamar, Shabbat 130a y Mejilta Yitrosei. Y la generación de Rabbi Shimon fue conocida entonces como la generación del Shmat, es decir, destrucción y apostasía, y durante la cual los judíos sufrieron incesantemente a mano de sus conquistadores romanos, y luego de ser testigos de la destrucción de la forma de vida a mano de sus opresores, los rabinos predijeron que el sufrimiento y la opresión llevaría inevitablemente al holocausto espiritual de la asimilación, a un total olvido de la Torá y de los misbot. Nuestros jajamín basaron sus argumentos en la profecía de aquel profeta Amós, que está en el capítulo 8, versos 11 y 12. Días vendrán, dice Ribonol Shenolán, cuando enviaré hambre al mundo, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Ribonol Shenolán. Buscarán para encontrar la palabra de Akadosh Baruj Hu, pero no la van a encontrar. En ningún sentido la van a encontrar. Entonces, cuando los jajamín entraron a la yeshiva de Yabné, ellos dijeron: un día la Torah será olvidada por los judíos. Pero Rabbi Shimon ben Yochai afirmó que no sería olvidada, como está escrito en Devarim 31:20. No será olvidada de la boca de su simiente. Rabbi Shimon, como vimos, fue el único que se mantuvo firme frente a los más importantes rabinos de su tiempo, en la convicción de que la Torá nunca sería olvidada por el pueblo. Fundamentada su opinión en un pasuk, en un versículo, Sheneamar de Devarim 32, no será olvidada de la boca de su simiente. Los comentarios explican que nuestro jajamín entendía que este pasú se limitaba a la canción de Moshe, y solo esta canción se quedaría eternamente con el pueblo judío, no así el resto de la Torá. Pero Rabbi Shimon comprendió este pasú como relativo no a Sinur, al cántico, sino relativo a toda la Torá. Concordaba en que llegaría una época en que la claridad en la comprensión de la Torá sería algo extremadamente raro debido a los desacuerdos entre los sabios, y este sería el hambre y la sed por la palabra de Ribonol Shenolán.
Pero la Torah misma nunca sería olvidada en su totalidad. Y el Rebbe Nachman, de bendita memoria, explica entonces qué es lo que le dio a Rashbi la confianza para tomar esta posición en contra de todos los rabinos. No es seguro si esta disputa sobre el futuro de la Torah tuvo lugar en el Sanedrín, donde seccionaban en Yavne, o más tarde, el mudarse por segunda vez a Ushá y luego a Sefaram. Lógicamente, lo más probable es que esto sucediera cuando el Sanedrín seccionaba en Sefaram, pues para ese entonces el Rabbi Shimon ya era reconocido universalmente como uno de los líderes judíos más importantes. Hasta los romanos perseguían para asesinarlo, como está escrito en Maseje Shabbat 33b. Pero Yavne, el Rabbi Shimon, era solo uno de los jóvenes discípulos de Rabbi Akiva, si bien uno de los más formidables, como está escrito en Maseje Barajot 28a. Es por tanto difícil imaginar que el Rabbi Shimon se hubiera enfrentado en ese momento a los sabios más importantes. Sin embargo, si ese fue el caso, esto hace que la afirmación de Rashbi sea mucho más poderosa. Tan seguro estaba de su interpretación del pasuk que incluso en ese momento estaba dispuesto a enfrentar el punto de vista predominante de lo que estaba ocurriendo ahí. Sigue diciendo entonces el prólogo de Likutei Moharan: un día la Torá será olvidada por los judíos, pero Rabbi Shimon ben Yochai afirmó que no sería olvidada, como está escrito en Devarim 31:20, no será olvidada de la boca de su simiente, y como está explicado en el Zohar también, sección 324b. Debido a este libro, el libro del Zohar, los judíos serán redimidos, Baruch Hashem, del exilio. ¿Cómo que serán redimidos por medio de este libro? Es decir, ¿cómo serán los Yehudim redimidos por medio del Zohar? ¿A qué hace referencia? Esto figura en el Rayá Me'enna, el nombre dado a las secciones del Zohar reveladas y estudiadas en la Yeshiva celestial de Moshe Rabbeinu. Fue revelada por el profeta Eliyahu Hanabí durante un debate sobre las leyes de la Sotá, de la mujer sospechosa de inmoralidad, cuyo reclamo de inocencia puede ser verificado mediante la prueba de las aguas amargas. Sheneamar, Bamidbar 5:11-31. Y el profeta asemeja a los judíos en el exilio a la Sotá, es decir, que son iguales a la Sotá, siendo probados por las amarguras del exilio para determinar si se han mantenido fieles a Ribbono Shel Olam. Y entonces aquí sacamos una conclusión de que para qué nos sirve a nosotros el exilio, porque Hakadosh Baruj Hu, en medio de este exilio donde nos encontramos, Él quiere probar nuestros corazones a ver si nos mantenemos fieles a Él. Y también atribuye las pruebas y tribulaciones del pueblo judío la influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como resultado de la cual los judíos se asimilaron a la multitud mezclada, quedando así como una mezcla de bien y de mal, de dulzura y de amargura. Aquellos que sobrevivan el exilio con la emuná shelema en Ribbono Shel Olam, aquellos que sobreviven al exilio con la fe intacta en Akadosh Baruj Hu y no en otra cosa que sea Él, es decir, aceptando como un medio de purificación, se unirán a Él. Baruch Hashem, por todo eso que nos dice el libro. Y por el contrario, aquellos que fallen, Haz de Shalom Aleinu, serán los que, habiendo probado las aguas amargas del exilio, se alejaron más aún de la emuná shelemah. Haz de Shalom Aleinu. No es lo que Ribbono Shel Olam quiere para nosotros. No es que por medio del exilio nosotros nos vayamos a los caminos opuestos de la emuná, Haz de Shalom, sino que en medio del exilio nosotros busquemos a Ribbono Shel Olam y podamos servirle con todo nuestro corazón. Sus neshama, Haz de Shalom, se perderán y no volverán a la tierra santa junto con el retorno de los exiliados. Continúa el profeta Eliyahu: pero están aquellos que comen del árbol de vida y así alcanzan una profunda comprensión. Estos son los misterios de la Torá,
es decir, los misterios de la Kabbalah, del Zohar, del esplendor de Binah, que es la fuente de todo arrepentimiento, de toda teshuvah. Aquellos que alcancen estos misterios no tendrán que ser probados por la amargura del exilio, pues mediante la Torah oculta, la Neshama se purifica y se limpia de toda mezcla. Así cuando llegue el momento en que todo Israel pruebe del árbol de vida, que es el libro del Zohar, Baruch Hashem, serán entonces redimidos del exilio a través de la bondad y la misericordia, y no a través de las amarguras, de las preguntas y respuestas, tal como sucede con aquellos que estudian solo la Torah revelada. Mientras que la Torah oculta corresponde al árbol de vida, la Torah revelada corresponde al árbol del conocimiento. Y esto ocurre en especial en la Torah oral, en la Mishnah y el Talmud. Aunque la Torah es pura en todos sus aspectos, dado que la Torah oral trata de lo permitido y de lo prohibido, del bien y del mal, del Yeser Hará y Yeser Ható, se la asocia también con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no quiere decir que el judío deba evitar estudiar la Torah revelada, Hasbe Shalom. Todo lo contrario, solo a través de su estudio es posible ascender a los grandes niveles de bien y anular sus propios rasgos negativos y el mal en general. Y este proceso de limpieza es necesario. Abre el camino a niveles más profundos de la Torah oculta, que contienen los misterios de la Kabbalah. Y estos misterios se centran en el significado interno de las leyes y conceptos de la Torah. Y tiene el poder de forjar una unión mucho más fuerte entre el judío y Akadosh Baruj Hu, quien también está oculto. Y con la llegada del Mashiach Tzidkeinu, el mal será completamente anulado. Pues entonces los misterios de la Torah, del árbol de vida, les serán revelados a todos. Alcanzar y comprender la Torah oculta corresponde a alcanzar y comprender a Ribonol Shin Olam en toda su esencia, tal como sucederá con la llegada del Mashiach Tzidkeinu, que esperamos su llegada por primera vez. Y esta revelación de Akadosh Baruj Hu pondrá al descubierto por definición todo lo falso y el mal. La Torah oculta es así el medio para anular por completo el mal. Y este poder oculto de la Torah proveniente de los niveles más elevados fue alcanzado por Rabbi Shimon Bar Yochai, y algo más importante aún, fue el que transmitió a las futuras generaciones. Sus enseñanzas y revelaciones le permiten a los judíos buscar a Kadosh Baruj Hu y encontrarlo incluso en los lugares más ocultos. Por lo tanto, fue solo el Rabbi Shimon que tuvo el permiso de arriba para revelar los misterios de la Torah, quien fue capaz de afirmar con certeza que la Torah no sería olvidada por el pueblo judío. Y explica Rabbi Natán, o más bien Rabbi Natán conecta esto con la enseñanza talmúdica de que el mundo fue creado mediante 10 expresiones. La primera de las cuales fue Bereshit, Shenemar Megillah 21b, vale decir, el primer capítulo de Bereshit contiene 10 expresiones, y cada una de las cuales es una expresión verbal de algún aspecto de la creación. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto demuestra que la palabra Bayomer, que se traduce como y dijo, que introduce cada expresión, solo aparece 9 veces. Y entonces, ¿cómo que hay 10 expresiones divinas? Aquí enseñan nuestro Jajamín, por lo tanto, que la primera palabra, Bereshit, en el comienzo, también es una expresión. Y es la expresión oculta, mientras que las 9 expresiones reveladas manifiestan divinidad, lo cual corresponde a recordar la Torah. La expresión oculta denota el olvido de la Torah, como si la Torah estuviera oculta de la persona. Y aún así la expresión oculta también es la primera de las 10, la más elevada de todas. Como tal, es esta expresión oculta la que sustenta a todas las demás, e incluso a aquellos aspectos de la creación que se encuentran más alejados de Ribonol Shin Olam. Pues solo la luz
de lo que es más exaltado puede brillar en aquello que se encuentra más bajo. Al buscar esta luz oculta, la expresión oculta, ese Ein Sof, uno puede finalmente retornar a Kadosh Baruj Hu. Y en nuestro contexto, esta expresión oculta corresponde a la Torah oculta, es decir, al libro del Zohar. Ambos Bereshit y las enseñanzas de Rashbi sustentan aquello que está totalmente alejado de la Kedushá. Hasta aquí vamos a dar nuestro prólogo, el cual todavía sigue siendo muy largo, pero es preferible que los estudiemos poco a poco para ir comprendiendo. Gracias por la atención prestada. Hashem nos bendiga a cada uno de nosotros. Laila Tov.